Camus fue ensayista, dramaturgo, no poeta, pero novelista, disciplinas muy diversas entre sí. También ha sido editor, una colección en Gallimard titulada L'Espoir, ha titulado títulos de Bost, amigo de Sartre, Jean Daniel, y también uno de sus amigos, el poeta Jean-Paul de Tadelsen. En mi opinión, aún es desconocido este poeta. Y en uno de sus poemas, Jean-Paul de Tadelsen nos dice que hemos nacido para llevar el tiempo y no para sustraernos de él. Y yo lo traduzco con la siguiente reformulación. Estamos en la tierra para comprometernos cuando debemos hacerlo y para no quedarnos aislados en las torres de marfil. Y eso es lo que ha caracterizado a Camus. Se habla de su compromiso político, de su compromiso con la España republicana, de su lucha contra el nazismo. Dudó de su rechazo a los argelinos independentistas, pero ante todo ello debemos priorizar el artista y el escritor. Y ello va vinculado, sobre todo ahora hablamos en el 50 aniversario de su muerte, de sus compromisos políticos y no se habla suficientemente de su obra. Y me limito a lo que conozco, el mundo anglosajón y Francia. Y digo que no hay ningún hombre que se le puede comparar en la Europa occidental, excepto en el caso de George Orwell, el escritor y ensayista británico. No cabe duda de que existía un vínculo en cuanto a su compromiso político y también con respecto a su relación con España. En mi opinión, la obra más importante de Orwell, que era también su opinión, es el homenaje a Cataluña. Camus no conoció en persona a Orwell. Según el biógrafo de Orwell, debían citarse en el café de Deux Magots y fue una cita fallida. Pero en cualquier caso, coincidían en su visión en torno a la mitad del siglo XX. Pertenecen casi a la misma generación. Orwell nació en 1903, Camus nació en 1913 y Sartre nació en 1905. Son vidas paralelas, una infancia en la Primera Guerra Mundial, espectadores de la Segunda Guerra Mundial y comprometidos también, al menos Orwell. Existen muchas analogías entre ellos. En primer lugar, de jóvenes deciden con una gran osadía por parte de Camus realizar una obra. Camus tiene 18, 19 años y les escribe a sus amigos, sabiendo que estaba enfermo, y les dice que va a hacer una obra. Orwell espera algo más, pero también antes incluso de partir a Asia como policía, decide que va a ser escritor. Y no quiero hacer demasiado hincapié en el paralelismo, pero en cualquier caso los dos estaban también aquejados de tuberculosis, ambos, y al menos hasta los 25, 30 años, la mayoría de jóvenes se comportan como si fuesen inmortales y piensan también así, pero en el caso de Camus y Orwell, saben que van a morir jóvenes y de hecho mueren casi a la misma edad, en torno a los 45 años. Orwell tenía 10 años menos y añadiría que estaba 10 años por delante. Si
comparamos su oposición entre el totalitarismo comunista y nazi, yo considero que Orwell tuvo más claro su oposición y más pronto esa oposición que Camus. Antes de Jean-François Revel, Auvin, y antes de la postura de otros intelectuales y la invasión totalitaria. Y Orwell lo dijo bien claro. El error de la mayoría de los intelectuales de izquierda reside en confundir muchas cosas y en nombre del combate de las fuerzas nazistas, ahí se incluía el franquismo, el nazismo, otros movimientos totalitaristas, en fin, hubo ahí quizás algo de confusión, pero en cualquier caso los intelectuales franceses habían combatido el nazismo, pero no se habían atrevido a luchar contra el comunismo. Y en cierta medida eso sigue siendo actual y lo vemos en los debates políticos. Hoy, por ejemplo, se habla sin respeto de los antiguos estalinistas. Existen aún en Francia, en España también. Mientras que de los antiguos nazistas no se atreve uno a hablar. Y no quiero con ello defender el nazismo o el franquismo, pero en cualquier caso les transmito que la objetividad no delimita las posturas de la extrema derecha o izquierda. Orwell y Camus no pertenecen al mismo mundo socioprofesional. Camus nace en un medio muy pobre, y por ello estará legitimado para hablar de los pobres y del proletariado, porque sabía lo que aquella realidad era. Catherine Camus aún no había publicado el último libro de Camus, El primer hombre, cuando redacté yo su biografía, y realicé un estudio para saber hasta qué punto eran los Camus pobres. Con la pensión militar de su madre, el precio del paquete de mantequilla, en fin, eran datos de los que yo disponía para determinar esa pobreza en la que se movía Camus. Ahí se podía palpar la pobreza. Camus fue pobre, supo lo que era un proletario. Sartre, por ejemplo, no sabía lo que era, al igual que Mauriac o otros franceses que hablaban sin parar del proletariado. Orwell, por su parte, vivía en un medio pequeño burgués, realizó estudios en una escuela pública en Inglaterra, muy privada en Inglaterra, con lo cual disfrutaba de esa comodidad, tenía una beca. Camus tenía una beca por su parte en el liceo francés Laurent, pero siguieron caminos muy diversos, porque Camus muy pronto supo que no podía ser profesor ni profesor adjunto en la universidad, no podía acceder a las oposiciones porque no disfrutaba de una buena salud. Y bueno, en mi opinión, esto fue afortunado, porque si hubiese podido acceder a estas oposiciones, hubiésemos tenido un Camus de lo más normal y no hubiésemos disfrutado del talento de Camus. Orwell, por su parte, encontró el camino de la pobreza, pero pasando primero por la experiencia del colonialismo, de manera muy extraña, porque Orwell se enroló en la policía, en el cuerpo de policía en Birmania, y ahí contempló los horrores del imperialismo británico, que refleja muy pronto en su obra Los días de Birmania, Burmese Days.
Orwell, como digo, venía de un medio burgués, y no lo digo con una connotación negativa, tiene sus méritos. Decidió vivir en la pobreza en Francia y en Inglaterra, e incluso ser un mendigo, un sin techo, como diríamos hoy. Y así lo refleja en algunos libros. Y ahí volvemos a comparar a Camus y Orwell como escritores. Intentamos ver lo que tienen en común y sus diferencias. No vuelvo a su oposición sistemática al comunismo y al marxismo. Camus quizás teorizó algo más que George Orwell, y quizás no del todo afortunadamente. No pienso que el hombre rebelde que prendió fuego a la relación entre Orwell y Camus no sea, mejor dicho, el mejor libro. No creo que sea el mejor libro. Camus se convirtió al anticomunismo observando y escuchando a quienes conocían el mundo comunista y al mundo que combatía el comunismo. Escuchaba a los anarquistas y a los libertarios. Camus, en su obra El hombre rebelde, pasa revista a los análisis sociológicos de Marx, pero declara que se separa del milenarismo de Marx. En el 52, la fecha en la que se publica El hombre rebelde, había que ser valiente. Camus y Orwell coinciden porque se oponen al bloque marxista, comunista en Inglaterra, en Francia, en Italia y probablemente también en España, y cortan el cordón umbilical de su medio natural. Quizás Orwell, como empirista inglés, no habla en nombre de la doctrina, no habla de la falsedad de los preceptos de Marx, sino que simplemente remite a lo que ocurre en Rusia y lo que ocurre en Alemania o en otros lugares. Sin injuriar la memoria de Camus, faltaría más. En ese plano, quizás Orwell haya sido más perspicaz y también mucho más influyente en el mundo que Camus. Extrañamente, comenzaron su carrera como escritores de manera diferente. Camus fue aceptado muy pronto en Francia con su obra El extranjero, que se circuló por Malraux, por Piat, y Sartre publica un artículo curioso al respecto. En cualquier caso, entró en el mundo literario sin dificultad alguna. Pero, en mi opinión, perteneció a este mundo literario solo hasta un cierto punto, porque no se encontraba del todo cómodo en París. Incluso si era lector en Gallimard. Y Orwell, por su lado, llevó años hasta gozar del reconocimiento con La granja de los animales en 1984. Un homenaje a Cataluña de Camus, con dificultad se publicó tras el regreso de Orwell a España y vendió 600 ejemplares. Rebelión en la granja, perdón, en el 38. Camus, un autor muy reconocido, y Orwell no estaba en la sombra, pero como escritor no gozaba, como digo, de ese reconocimiento. Similitudes y diferencias. Los dos quisieron ser hombres de acción. Tal como decía Baudelaire, reconciliar el sueño y la acción. Camus no pudo hacerlo, ya lo dijo Ángels. Camus no pudo ir a España, podría haberlo hecho. Yo fui periodista del Observateur, conocí a Amiens, nos habló del Ángels, Benisty, Bourgeois,
cuando trabajaba sobre Camus, y no hay ninguna duda de que Camus hubiese querido luchar con las brigadas internacionales. Y Orwell fue. Se enroló en España, pero no se enroló en el 5º Regimiento Comunista en las brigadas internacionales, sino que lo hizo en las fuerzas de PUM. Y vivió la guerra española muy cerca, tan cerca que recibió una bala cerca del cuello y resultó herido. Y aportó una visión mucho menos heroica de España que lo que hubiese hecho Camus. Orwell estuvo en el frente y vio lo que ocurría, que los soldados tenían que comer cigarrillos prácticamente y sufrían. No describe de manera heroica los combates, sino que habla de los combatientes del otro bando, de los nacionalistas, de los rebeldes, y habla ahí con humanismo. Ahí en un momento determinado entra en combate y ve a un soldado nacionalista que huye, está huyendo, desarmado, y le apunta, pero bueno, resuelve que no puede dispararle. Es un gesto humano, esa visión humanista que seguramente Camus hubiese aprobado. Camus, sin embargo, es cierto que creyó en la acción. Fue un escritor comprometido, no me gusta la palabra, pero se comprometió en la resistencia. Fue un escritor resistente. Y hay pruebas, no son palabrerías de unos u otros. Tenía un carnet con un nombre falsificado y existen testigos que vieron que había desplazado material de propaganda. Y ahí lo comparó con Orwell. Orwell no se pudo comprometer en el ejército, sino que formó parte de la Home Guard, de territorios de la corona británica, territorios estratégicos. Tanto el uno como el otro pensaban que tenían que comprometerse, incluso físicamente. Orwell quizás en mayor medida que Camus. Camus contó con su obra y su acción, y Orwell siempre quiso confundir su obra con su acción. Ambos fueron grandes periodistas, sin duda, y la diferencia estriba en que Orwell, sobre todo en sus escritos de Tribune, una publicación de izquierdas británica, una publicación titulada Como a mí me gusta, algo así, pues con eso transformó radicalmente el periodismo para hacer de él un arte. Y no tenía una actitud peyorativa hacia los periodistas, todo lo contrario. Otra similitud entre ambos es que Camus también percibía que el periodismo podía quizás no llegar al arte, pero ser al menos algo muy importante. Orwell disfrutó de un gran momento de gloria en el periodismo que duró prácticamente toda su vida. Si hablan inglés, les recomiendo los 4 volúmenes de los ensayos de Orwell, admirables, y ahí retomo la idea del periodismo. Ahí ambos respetan la lengua en el periodismo. Camus primero fue periodista en Alger Républicain y en Soir Républicain, y ahí publicó reportajes extraordinarios.
se puede garantizar que fue un buen periodista, un gran periodista en Le Combat y en L'Express. E incluso si redactó grandes artículos, más tarde ya lo era en Alger Républicain. Hay que separar su vida periodista y su vida como creador. En Orwell también podemos hacer lo propio, pero en este caso Orwell era mejor periodista que novelista. Camus, por el contrario, quería ser el mejor en el arte de la novela. Y curiosamente, ni uno ni otro dejaban de lado la lengua. Camus venía de una familia pobre, donde no se hablaba bien el francés. No hay que olvidar que fue argelino, natural de Argel, y Pied Noir, colono francés en Argelia. Y era capaz de ironizar sobre el uso del subjuntivo en francés. Y se lo trabajaba mucho. Quizás Camus fue víctima también de las ataduras al francés escrito de su época y las diferencias entre el francés escrito y el hablado. Por ejemplo, comparándolo con el inglés, donde no existían tantas diferencias. Y bueno, eso pienso sobre ello y en fin, son diferencias curiosas. En aquel momento había grandes diferencias con el francés entre la gente que lo hablaba por la calle y cómo se escribía. En definitiva, ambos representan su época, porque también arrastraban defectos de su época. El defecto intelectual de Camus, por ejemplo. Le faltaban ciertos conocimientos, toda su generación, la siguiente, la mía, tenía grandes lagunas en el conocimiento de la economía. En el socialismo, esto también se ha constatado en torno al centralismo económico socialista. Y ahora nos preguntamos si Camus fue filósofo. Se ha hablado mucho sobre ello, pero la pregunta quizás no se ha planteado correctamente. Seguramente no habrá sido filósofo en el sentido tradicional del término. En la Europa continental, de la tradición de Platón a Kant, ahí no lo era, y tampoco lo era en el sentido universitario francés, como muchos filósofos, entre comillas, que actualmente se venden como tales. Para ellos, la filosofía es una superciencia que absorbe todas las demás. Y en la historia de la filosofía, las ciencias poco a poco se fueron desgajando de la filosofía, como las matemáticas u otras. Pero actualmente asistimos a un retorno, a una visión de la filosofía como algo que explica todo. Camus fue víctima en cierta medida de esta tradición francesa. Cuando publica el mito de Sísifo, al principio, deja caer que es filósofo, pero se da cuenta de que no lo es en el sentido tradicional y cuando recibe el premio Nobel lo reconoce: no soy filósofo. Eso no quiere decir que defienda ideas importantes, sobre todo en el plano político. No podemos confundir la filosofía general con el pensamiento general. Para simplificar las cosas, podemos decir que las verdades sobre el universo proceden de los astrofísicos y la microbiología,
no procede de los filósofos muy literarios que están en Francia. Quizás, bueno, son opiniones personales no compartidas en Francia, pero en cualquier caso, si observamos la trayectoria de Orwell y Camus, vemos que a partir de caminos diferentes, ambos rechazaron los sistemas filosóficos, los sistemas políticos que tendían en exceso a generalizar. Desde ese punto de vista, yo pienso que hoy aún están de actualidad. Y no podemos hablar de Camus sin mencionar también a Sartre. No tenía grandes vínculos con España. Recuerdo que almorcé con él cuando recibió cuando se le convocó al premio Nobel. Los estudiantes españoles le habían preguntado si podían representar una de sus obras teatrales. Existía este problema de la Francia con la España franquista y él se planteaba ir o no, y estoy hablando aquí de Sartre, que no estaba sensibilizado por este aspecto carnal de España. Las relaciones entre Sartre y Camus son interesantes en el círculo de esa relación. Camus es un joven crítico literario en Alger Républicain, y no solo un reportero al uso, sino que habla de la miseria. Recibe libros, decide, recibe la náusea, escribe artículos muy interesantes en los que reconoce el talento de este señor, de Sartre, pero constata que la filosofía no se expresa correctamente en las obras de Sartre, entre ellas la náusea. Camus publica El hombre rebelde. Ya se habían publicado 2 capítulos en la revista de Sartre. Y Camus se reúne con Sartre y le dice que su obra no es moderna, que es aristócrata. Eso se lo dice Sartre a Camus. Camus, está sorprendido por ese comentario. Y Francis Janson, un joven filósofo, escribe sobre la obra y lo critica a Camus. Una polémica muy interesante en el mundo literario. Quizás ya no se hable de ello en 50 años. Argon dijo que quizás no había tantas cosas que separaban a Camus de Sartre. Y Camus comete un error en su lado español. Su orgullo le lleva a ser muy susceptible. Responde a la crítica de Janson y responde comenzando así: señor director. Sartre, furioso, dice: ¿por qué se refieren a estos términos? Somos amigos. Somos amigos desde hace tiempo. En fin, hay un diálogo cruzado. Al final Camus está aislado de esos círculos de izquierda, y en su artículo Sartre retoma cosas que ya había dicho cuando había hablado del extranjero, cuando se publicó durante la guerra. Y dice de manera muy grosera:
que no es usted un burgués, no es usted un proletario, a pesar de que lo fue, no es usted un filósofo, y de manera muy grosera le aconseja ciertas lecturas. L'être, el néant, el ser y la nada, su obra. Sartre había olvidado que había escrito 2 artículos muy amplios sobre la peste. Y Sartre habla después de una novela metafísica. Se contradice, le dice a Camus, que era un burgués, que había escrito una novela metafísica en la revista Temps Moderne. Se alejan. Sartre se separó de mucha gente, de Ponty, de Thion, y le gustaban esas peleas intelectuales. Y Camus no era así. Camus se vio en la situación en la que Orwell estuvo toda su vida, separado de la izquierda no comunista. Y eso a Camus le dolía, era muy sentimental y quizás no siempre estaba del todo seguro de sí mismo, albergaba dudas. Y eso es interesante en Camus, en mi opinión. Era un hombre que dudaba en todos los campos, además. Estuvo con la izquierda, comunista, no comunista, y se peleó con esa izquierda porque no se enroló en el frente en Argelia. Pero durante la guerra, muchos jóvenes argelinos le pedían que se comprometiese por el frente, por la independencia. Y Camus, algunos lo verán como una debilidad, le decía a su secretaria, llorando, y preguntándose si acaso estos jóvenes tuviesen razón. Y lloraba, sí. Estaban contra Argelia, que quería defender el frente, estaba contra el terrorismo de manos de los argelinos, también del terrorismo de la represión francesa. Pero Sartre, desconocemos lo que profesaba. Camus dudaba incluso de su talento como escritor. Sartre no dudaba, ni siquiera dudaba de su genio. Él era genial, una personalidad arrolladora, más sociable que la de Camus. Camus como hombre que duda en la literatura. 3 años antes de recibir el premio Nobel con su amigo Robert Gallimard, concluye que no puede trabajar y que ni siquiera podía escribir obras de teatro. Hizo muchas adaptaciones y atravesó una fase en la que no estaba tan inspirado y el teatro, la adaptación de las piezas teatrales le ahogó en ese sentido. A él le gustaba el trabajo de equipo, le gustaba dirigir los equipos, representar él mismo los papeles, y eso llenaba los tiempos muertos. Estamos a principios de los años 50. Ahí, como digo, ya no llega a escribir, tiene esas dudas y concluye que quiere escribir tan solo algunas noticias. Y ahí escribe una obra que crece casi como un tumor, la caída. No novelas, sino no noticias, sino novelas. Mejor dicho, esa mejor novela suya, en mi opinión, La caída. Y yo conocí un poco a Sartre y a lo largo de mi vida
lo frecuenté en diferentes ocasiones y le pregunté al final a Sartre cuál era su obra preferida de Camus. Y él me decía siempre La Caída. Y yo siempre esperaba esa respuesta, porque como digo, es un libro en el que Camus se escondió por completo. Fue franco. Y Sartre escribió obras magníficas, pero que no se pueden comparar. Y le preguntaba a Sartre por qué no me decía que se trataba de un libro admirable. Él me decía que no podía hacerlo por razones políticas. Decía eso porque Camus se posicionaba contra todos los partidos comunistas en el mundo. Dejaba entender que no compartía el movimiento independentista en Argelia. Y por tanto no podíamos decir que La Caída fuese un buen libro. Pero en La Caída Camus se revela con mucho humor, con mucha ironía, habla de él como nunca lo había hecho antes. Es Juan Bautista, sin duda hay una mujer que se lanza al río desde el puente, es su mujer. Intentos de suicidio. Y Camus define el encanto que tenía. Y de eso no hay duda. Camus tenía mucho encanto. Camus lo sabía, además. Sabía que cautivaba. En La Caída define el encanto. Lo define como una manera de recibir una respuesta afirmativa sin plantear ninguna pregunta. Recibir un sí de primeras. Así definía él el encanto. Creo que tengo que ir terminando. Se agota el tiempo. Vamos a dejar así un poco de tiempo para el debate. Bien, podemos quedarnos con lecciones tanto de Orwell como de Camus. Bien, yo creo que dijeron con mucho más talento que otros y mucho mejor que otros que no podemos hacer política sin moral y que el fin no justifica los medios. Quizás sean banalidades. No obstante, no hay que olvidar que en la última parte del siglo pasado los regímenes pensaban que el fin justifica los medios. De hecho, actualmente aún existe este pensamiento. Vivimos en un mundo democrático relativamente libre, pero como digo, hay grandes poblaciones en el mundo, tanto en el mundo comunista o islamista, mundos en los que el fin sí justifica los medios. Con esta sentencia no es que Orwell o Camus estuviesen en contra de todo tipo de violencia. Como dice Sarkozy, se ha intentado silenciar a Camus. Ha pensado que Camus es un pensador para las señoras ya más ancianas. No, Camus tenía una visión clara de lo que él quería. Sarkozy quiere enterrar a Camus en el panteón. Quizás podamos no aceptar la idea de que el periodismo, como pensaba Orwell, es un arte. Podemos no aceptar esa idea o no aceptar en los inicios filosóficos
de Camus, que no creyese en la acción, que el mundo sea absurdo. La leçon dernière qu'ils donnent par rapport à leur vision, et ils ont une vision quand même limitée. Ambos tienen una visión aunque sea limitada geográficamente. Camus no habla de Indochina, por ejemplo. Orwell conoce el Imperio Británico, pero no conoce América del Sur, por ejemplo. En definitiva, una lección que aportan es que hay que cuidarse de la expresión escrita, que ambos se respetaban perfectamente. Orwell redactó un ensayo titulado La política y el lenguaje inglés, y ahí aporta recetas que pueden traducirse en todos los idiomas. Y es algo que debemos evitar cuando escribimos: la jerga, los términos complejos, adverbios. Y en la práctica, cada uno a su manera, cada uno con su materia prima particular, el inglés no, como el francés y a la inversa, ambos ponen el acento en ese derecho de comprometerse, pero sacrificando la libertad de artista. Comme Sartre d'ailleurs, car Sartre n'aimait pas s'engager du tout. Sartre no quería comprometerse. Il y a un malentendu complet. Il s'engageait parce qu'il croyait qu'il devait s'engager. Hay un malentendido ahí, se comprometía solo cuando creía comprometerse. Camus pensaba que la literatura como compromiso le hacía pensar en un servicio militar obligatorio. Por tanto, tenemos su visión sobre el mundo, la visión de Orwell. Son conceptos interesantes con sus luces y sus sombras. Orwell no fue testigo de la caída del muro de Berlín. No creo que haya escritores ejemplares o escritores que sean referencia. Eso limita la percepción. Existen escritores, en cambio, que respiran integridad. Y en este caso la integridad de Camus y Orwell merece ser tenida en cuenta muy a menudo, muy a menudo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, señor Todd. Bueno, como es un poco tarde, pues en fin, pero abrimos un coloquio, por supuesto. Lo que sí les ruego es que, pues en fin, hagan preguntas muy breves y, por supuesto, a los que contestes, pues que también lo sean, ¿no? Dada la hora que es, quiero decir, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, digo porque tienen que desplazarse algunas azafatas y me avisan con tiempo para así no haya... Ahí hay un señor que es que no lo veo con esta luz. Bueno, supuso una gran frustración para Camus el hecho de no haber podido participar desde el punto de vista ideológico en las actividades de izquierda, y que si se refleja en su obra este tipo de frustración, si la hubo. No he entendido la pregunta, pero en fin. Que si no pudo participar en las... Mais, je réponds? Oui, oui. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez dire qu'il n'a pas participé. No entiendo que diga usted que no participó en actividades de izquierda antes de la guerra. Antes de la guerra era miembro del Partido Comunista Argelino y en ese momento denuncia la esclavitud en Kabilia. La derecha y la izquierda son conceptos vagos, pero el anticolonialismo antes de la guerra era un concepto de izquierda, aunque no hablásemos de colonialismo ruso en Asia.
Dicho esto, Camus mantuvo siempre el contacto con los libertarios, con Nicolás Lazarevich, por ejemplo, que le informaba de lo que acontecía en los Gulag, del mundo stalinista. Incluso brevemente formó parte en algunos grupúsculos, pero predicaba con el ejemplo. Un escritor y un periodista no pueden comprometerse a fondo en un partido. Eso no les impide trabajar con esos partidos. Yo creo que en cierto sentido tiene razón, porque la escritura y el periodismo buscan la verdad, pero desde el momento en el que estamos afiliados en un partido, tenemos que esconder, en cierta manera, obligados, la verdad. Creo que Pierre Salinger murió ayer, no lo sé. Estuve trabajando con Kennedy, un periodista. Yo también fui periodista, y cuando estamos al servicio de los políticos, quizás dejamos de lado el servicio de la verdad. Camus sufrió el rechazo de la izquierda comunista, pero no se separó de estas actividades de izquierda, a su parecer. Y al final de su vida, los estudiantes en Aix fueron a verle, a entrevistarle, y le preguntaban si pertenecía siempre, seguía perteneciendo a la izquierda. Sí, a pesar de ella y a pesar de mí. Eso respondía él, ese era, yo creo que, su punto de vista. ¿Alguien más? Ah, sí, este señor. No sé si conoce por lo menos otro gran personaje comprometido y que todavía está vivo, Ernesto Sábato. Siempre comenta que fue Albert Camus el que, cuando en su propio país, en Argentina, y a pesar de estar en los círculos intelectuales y de edición, fue la única persona que permitió que su obra fuera conocida y que Ernesto Sábato sea una figura también de referencia en muchos aspectos. No sé si conoce eso o qué versión hay. Como yo tengo creo que si hay una secuencia que la muerte de Camus, un poco la vida de Ernesto Sábato ha podido ser en la misma tendencia. Y en concreto sobre la obra ya de Camus, usted hace referencia en su trabajo que para él era fundamental toda su obra en base a 3 ciclos. Uno era el absurdo, el siguiente era la rebeldía o la rebelión, y el que, por desgracia, nos privamos, aunque él siempre estaba masticándolo y queriendo abordarlo, era el amor. ¿Qué parecer tiene usted sobre, en concreto, el amor, conociendo la personalidad de Camus, que a la vez dudaba de la existencia, y en qué términos, ¿no? Écoutez, en effet, le sais dans son imaginaire, dans les projets qu'il avait, Sí, en efecto, tenía proyectos de joven en estos ciclos, lo absurdo, la revuelta, y por último, en efecto, llega de forma más difusa esa felicidad, y los vemos en sus últimos años de su vida. En el borrador del Primer Hombre busca la felicidad, y lo dice además. Quería que esta obra fuese mucho más amplia, y siempre era muy ambicioso. Camus lo decía de joven: hago una obra, y aquí decía: espero escribir como Guerra y Paz. No está mal la comparación con Tolstoy. Y creo que hubo una relación muy estrecha entre su vida personal, sufría la guerra de Argelia, adquirió una casa con el importe del premio Nobel, y ahí estaba desgarrado
no podía aceptar el Frente de Liberación y el terrorismo. No podía aceptar la tortura de los paracaidistas franceses. Pero, retomo, estaba feliz por escribir. Y lo estaba gracias a la joven que yo he nombrado Mi en mi obra, que no me permite ella poner su nombre y apellidos, hay una fotografía. En cualquier caso era una joven que destacaba, él lo decía a sus amigos, Camus, y quizás en esos años estaba intentando ordenar su vida con todas esas mujeres que habían vivido. María Casares, una institución en el amor para Camus, pero en fin, otras mujeres. Pero esta chica de la que hablo, Mi, entre comillas, quizás haya sido un descubrimiento. Y creo que tendremos alcanzaremos la verdad una vez que las cartas de Camus a mí y de las cartas de mí a Camus estén disponibles. Son cartas que se tienen que archivar y se tienen que conservar. Y esta chica, con mucha honestidad, lo hizo. Cualquier universidad norteamericana hubiese dado una fortuna para tener esas cartas. Cualquier material camusiano es muy codiciado actualmente. Yo, bueno, no he tenido acceso a esas cartas, he podido leer algunos pasajes y por eso digo esto. Yo creo que esta idea que les transmito es algo profundo y quizás le llevó tiempo llegar a sus conclusiones finales, pero como digo, al final él se sentía feliz en su trabajo y en su vida. Maldecido quizás también por su enfermedad y su desgracia fue haber precedido a la penicilina. Seguramente, al igual que Orwell, podría haber sobrevivido gracias a la penicilina. Y en el momento de la liberación ya estaba muy aquejado por la tuberculosis. Pero sí, existe esa serenidad, esa felicidad en sus últimos años y eso se ve en El primer hombre. No hay muchas mujeres en la obra de Camus. Su madre en La peste. Pero aquí, en El primer hombre, decía que por fin podía rendir tributo a las mujeres y lo hacía con gusto porque les debía muchísimo. Pero en fin, sobre lo que hubiese sido posible, en caso de haber sobrevivido, bueno, son elucubraciones, pero sí que se siente esta paz interior. No hay nada más absurdo que morir en un accidente de coche, decía él, curiosamente, en la edad, muy bien, de Orwell. Muchas gracias. Si lo tienen a bien, pues nos vemos el próximo jueves con don Jorge Semprún. Gracias, buenas noches.